idea de que la verdad fluctúa, la idea de que cada quien puede en sus propias fuerzas tener un conocimiento tuyo. Padre, ayúdanos a darnos cuenta nosotros y a entender que pues únicamente por medio de tu palabra que podemos llegar a conocerte como nuestro Señor y Salvador. Es por medio de tu palabra que nosotros podemos realmente entender quién es ese Dios a quien le cantamos, el Dios que creó los cielos y la tierra y que no hay nadie como tú. Ayúdanos, Padre, a poder tener nuestra mente fija. Ayúdanos, Señor, a devorar este libro, que podamos, Señor, meditar en él, estudiar, que constantemente corramos a él para hallar respuesta, para ayudar, encontrar ayuda, Señor. Te doy gracias por cada uno de los que podemos estar aquí. Te pido, Padre, por los que no pudieron llegar el día de hoy, por diferentes circunstancias, que tú puedas, en donde quiera que estén, ayudarles a poder tener un encuentro cercano contigo por medio de tu palabra, que puedas tú ayudar en medio de enfermedades y circunstancias difíciles, que tú puedas estar presente, Señor, como siempre lo has estado, para extender tu mano para aquellos que te necesitan y que te piden ayuda. Te ruego, Señor, por quienes están aquí, que todavía no te conocen como Señor y Salvador, que tú puedas hacer una vez más ese milagro de la regeneración, que tú transformes corazones de piedra en los corazones de carne, que puedan entenderte, que puedan verte a ti, que quites todo velo de cualquier ojo, Señor, que esté cegado por el enemigo y por el pecado. Padre, te pedimos por nuestro hermano Weston y su familia, que te damos gracias que llegaron con bien. Te pedimos, Señor, que tú puedas darles un tiempo de refrescamiento al estar con familia, con amigos, con su iglesia que los envió inicialmente. Padre, que pueda ser un buen tiempo para ellos, darles descanso en medio de una agenda ocupada, que puedan tener también buenos momentos familiares de disfrutar con la familia y con otros. Te rogamos por ellos, Señor, bendíceles en este tiempo. Te pedimos, Padre, por esta iglesia, que tú puedas, Señor, seguir creciéndonos a nosotros, a tu imagen, que tú puedas, Señor, ayudarnos a poder estar fortalecidos y firmes en ti. Ayúdanos, Padre, a poder dar un testimonio tuyo a todos aquellos que nos rodean. Ayúdanos, Señor, a poder usar nuestras palabras y nuestro ejemplo para mostrar el amor de Cristo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, porque nosotros no podemos por nuestras propias fuerzas. Te necesitamos a ti, necesitamos que tú nos des de tu gracia para poder hacerlo, para poder vivir esta vida cristiana a la que tú nos has llamado. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Pues bienvenidos a los que nos saludamos hace un momento cuando comenzamos. Sean bienvenidos a la Comunidad Gracia Redentora nuevamente. A los que nos visitan por primera vez, sean bienvenidos. Los que ya han estado aquí, pues igualmente bienvenidos. Vamos a pasar a los anuncios. Vamos a hacer el tiempo de ofrenda. Voy a sacar aquí las canastas. Voy a poner las canastas y pueden tomar su tiempo para poder traer sus ofrendas. Vamos a orar por las problemas. Señor, te damos muchas gracias por tu bondad hacia nosotros, mostrar cómo tú nos ayudas a poder trabajar cada día en nuestros, ya seamos empleados, tenemos propio negocio. Damos gracias por eso, ayúdanos a que podamos entender que
podemos nosotros darte la gloria con la labor que realizamos con nuestros hermanos. Padre, ayúdanos a poder glorificarte a ti en nuestros lugares de trabajo, con nuestros clientes. Padre, que podamos nosotros aprender a ser fieles, a honrarte a ti por medio de nuestros recursos. Todo viene de tu mano, Padre. Nosotros necesitamos aprender a reconocer eso y poder desprendernos, Señor, de lo mucho que tú nos has dado para poder ofrendar fielmente para el avance de tu reino, Señor. Te pido que el dinero que ha sido depositado pueda ser de bendición para otros y pueda ayudar al avance de tu reino. Te agradecemos mucho en el nombre de Jesús. Amén. Los niños pueden pasar a sus salones. Buen momento para tocarse. Mientras tanto, continuamos con los anuncios. Este miércoles toca reunión quincenal de mujeres a las 7 de la noche, aquí. Entonces, ya saben, a las 7 de la noche, este miércoles 17 de julio, para que puedan llegar acá y planear ese tiempo para estar acá. Tenemos también la segunda cena, conferencia de matrimonios, que ya viene. Se cerró, creo, no sé si realmente se cerró hasta sí, ya se cerró las inscripciones en línea. Ok, dice que ya se cerró. Pero supongo que si alguien más quiere, pues ahora tiene que ir directamente con ella, porque ya no se va a poder hacer en línea. Entonces, si alguien no se puede inscribir, por favor acérquense con Keila para que pueda ella hacer su registro. Les recordamos, tiene un costo de 120 pesos por pareja para recuperarlo de la cena. Y va a haber cuidado de niños. A veces es importante hacer saber cuántos niños para que puedan planearse también para eso. Y si ahorita estás pasando por un momento difícil y dices, pues sí quiero venir, pero la verdad es que 120 pesos ahorita no tengo cómo, por favor, acércate, puedes hablar conmigo, con mi hermano Eduardo, con mi hermano José Luis, hazlo saber para que eso no te impida de poder venir. Justo que la iglesia puede, entre todos, patrocinar algunas entradas. Igualmente, si tienes algún invitado y ese invitado tampoco pudiera, avísanos y podemos también hacer becas para quienes lo necesiten. Por favor. Bueno, eso es cuanto a la cena. Por favor, los que están aquí van a venir. Si no se registraron, acérquense con Keila. Si ya se registraron, muchas gracias. Si no, acérquense por favor con Keila para que pueda ella tener la lista más o menos completa de cuántos van a venir. Seguimos invitándoles para que puedan venir a invitar para la escuelita bíblica de verano el día sábado, 20 de julio, el siguiente sábado. Por favor, quienes puedan venir, no tengo hora aquí y no sé dónde es la reta, pero a las 4. Okay. A las 4 de la tarde están saliendo de aquí del edificio para salir a invitar aquí en las zonas cercanas. También, si tú tienes un negocio por acá o tienes familia que tiene negocio por acá, puedes pedir invitaciones y que las puedes dejar ahí, no sé, papelería, tiendita, lo que sea, para que si alguien va a comprarte o algo así, puedan tomar ahí lo que haya. También si tú dices, pues yo de camino a mi casa puedo ir pegando ahí los postes, también se vale. También si necesitas para darle a amigos o conocidos, también se puede. Entonces, si no puedes venir los sábados, hay muchas otras formas en las que podemos invitar a los demás. También si vieron, hay un registro para eso. Obviamente, si vienen personas que vieron un anuncio que se les dio la invitación, no van a poder registrarse. Pero si tus hijos van a venir, por favor, regístralos. Si tienes familia que va a venir, ayúdales a que se registren. También esto nos ayuda para saber cuánto tenemos que planear, porque la EBTV es de los eventos en los que menos sabemos cuántos niños van a venir. O pueden venir muchos más o pueden venir muchos menos. Entonces, siempre, si podemos tener algo ahí que nos indique más o menos cuánto, eso nos va a ayudar. Y tenemos una caravana, como he mencionado el domingo pasado, el 27 de julio, a la misma hora, a las 4 de la tarde igual, para salir a invitar a más niños, llamar la atención de alguna manera. Entonces, para quienes puedan venir y traer carro y tienen una bocina de esas recargables que pueden conectar y hacer ruido, también se la pueden traer. Va a ser el 27 de julio, es decir, esto viene noche, que va a ser una semana antes de que empecemos realmente ya la escuelita de verano, la cual va a ser del 1 al 3 de agosto, para que estén planeados. Pues muy bien, esos son todos los anuncios que tenemos el día de hoy y vamos a darle tiempo a nuestro hermano Eduardo, para que pueda él darnos, continuar con la serie de Romanos 5.
Oramos. Gracias. Buenos días, amados hermanos. Gracias a Dios que podemos estar ese domingo que está un poco fresco. ¿Cuántos tienen frío? Ya los vi en el tiempo de receso, tomando su cafecito bien a gusto allá afuera. Es de los momentos en los que aprecias el ministerio de café, ¿verdad? En estos tiempos de frío. Pensando en que cuando venga el infierno aquí, el invierno. Cuando venga el invierno, nos vamos a morir de frío. No sé qué tanto frío hace aquí, pero si estamos aquí con frío ahorita, imagínate por allá en diciembre o enero. Híjole, ya lo estoy viendo todos enchamarrados aquí. Y pues gracias a Dios también, hermanos, porque se está acercando la fecha de la EBDB. Y pues está en lo correcto, hermano Iván, no sabemos cuántos niños Dios va a traer a este lugar, pero lo que sí sabemos es que creo que con esta es la cuarta EBDB, Shelly, ayúdame, la cuarta, más, ¿verdad? No me acuerdo. La asistencia, creo que la más asistida fue cuando estábamos en la colonia en Santa Lucía, aproximadamente 50, 60 niños. En esa ocasión tuvimos toda la semana haciendo una escuela bíblica de lunes a domingo. Fue tremendo, pero estuvo muy bonito. Y quiero animarlos, de veras, amados hermanos, quiero animarte que si el sábado tienes tiempo de venir, a lo mejor media hora, una hora completa, o a lo mejor darle hasta 2 horas, no sé cómo puedas administrar tu tiempo, pero quiero animarlos a que el próximo sábado estemos aquí a las 4 y podamos entregar invitaciones. Y pues el siguiente domingo cuando va a ser la caravana, pues si tienes 2, 3 carros, tráetelos. Dile a alguien, ¿sabe qué, hermano? Pues llévese mi coche. Y a los que no tienen coche, pues diles, ahí están las llaves para que te lleves mi otro coche. Para, de alguna manera, pues invitar los niños que más se puedan y abarcar el área que más podamos y estar orando, estar clamando a Dios para que esta EBDB sea de mucha bendición para los pequeños que van a llegar. Bien, habiendo dicho eso, hermanos, acompáñenme a orar antes de entrar al mensaje de la palabra. Señor, te damos gracias en esta tarde, te agradecemos, te damos gracias, Padre, porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias porque nos has bendecido con tu palabra. Tu palabra, Señor, nos ha estado nutriendo y alimentando por años. Y cada vez que vamos, Señor, a las Escrituras, siempre tú tienes algo que enseñarnos, tienes algo que revelarnos, tienes algo que darnos a conocer que nosotros aún no hemos dimensionado, no hemos entendido, Señor. Y este mensaje es uno de ellos. Creemos que tienes mucho que hablarnos, mucho que enseñarnos, y pedimos al Espíritu Santo, que es el Consolador, que es el Maestro Divino, que es aquel que abre los ojos del entendimiento para que nosotros podamos ver las glorias que hay en el Evangelio y entender, Señor, lo valioso, lo precioso que es el Evangelio para nosotros, tus hijos. Así que pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo, que abra nuestros corazones, nuestras mentes, para estar receptivos a lo que tú quieres decir el día de hoy. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Continuando entonces, amados, con la serie que tenemos en Romanos. Estamos situados ya en el capítulo 5 ya. Capítulo 5, la semana pasada nuestro hermano David Weston estuvo predicando de los versículos 1 al versículo 5. Y él estuvo hablando acerca de los beneficios, acerca de la justificación por la fe sola.
Y voy a solamente citar lo que él estuvo hablando acerca de todos estos beneficios por causa de la justificación por la fe sola. Él estuvo hablando de esto. Hemos recibido sin duda múltiples beneficios por la justificación por medio de Jesucristo. Y él mencionó varios, y estos beneficios que son múltiples son como una cadena de bendiciones que es irrompible. Es como una cadena de eslabones de bendiciones que es irrompible, y podemos decir que el primer eslabón que él estuvo hablando la semana pasada es que tenemos paz para con Dios. ¿Recuerdas? Tenemos paz para con Dios. Es decir, que la hostilidad que teníamos entre pecadores contra Dios, ahora como pecadores redimidos, ha sido resuelta esa situación. Ha sido resuelta esa situación con Dios por medio de Cristo, y ahora podemos gozar nosotros de una nueva relación de compañerismo y de comunión con Dios. Lo segundo que él estuvo hablando, o el segundo eslabón de bendiciones, podemos decir, la Escritura dice que tenemos entrada a la gracia en la cual estamos firmes. Él habló acerca de que tenemos un acceso que se nos ha abierto por un camino nuevo que Jesucristo ha abierto para nosotros. Y ese acceso es a la gracia de Dios. Podemos resumir que la gracia de Dios es y que inició nuestra salvación, se inicia por gracia y se termina la salvación por gracia. Y mientras que se completa esa salvación por gracia, nosotros estamos anclados y firmes a la gracia de Dios para nosotros. El tercer eslabón que estuvo hablando fue acerca de que podemos gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, que el creyente puede gozarse, puede encontrar regocijo en la gloria eterna que Dios ha asegurado cuando venga la consumación de la salvación. Y el cuarto eslabón habla acerca de que beneficios prácticos para la vida espiritual es que podemos gozarnos o gloriarnos no solamente en la gloria de Dios, sino también en las tribulaciones. Podemos gloriarnos en las tribulaciones porque ahora sabemos que no transitamos las tribulaciones y las aflicciones de la vida solos. Tenemos a un Dios que está con nosotros, que permite dentro de su providencia y soberanía que nosotros enfrentemos ciertas cosas, pero tienen un propósito, como dice el capítulo 5 de Romanos. Nosotros ahora vemos las aflicciones, las tribulaciones, como una oportunidad para desarrollar carácter o crecer espiritualmente, como dice, que produce paciencia, y la paciencia produce carácter aprobado, esperanza. Entonces, vemos las tribulaciones como una oportunidad que Dios nos da para desarrollar carácter, madurez espiritual. Y el último eslabón habla de que el amor de Dios, hermanos, el amor de Dios se ha derramado sobre nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, que el amor de Dios no se nos dio a cuentagotas, sino que Dios lo derramó como un diluvio sobre nuestros corazones, inundó nuestros corazones con su amor. Y ese mismo Espíritu que hizo esta obra de inundarnos con el amor de Dios es el mismo que nos fortalece y nos capacita al creyente para seguir conociendo la profundidad de ese amor de Dios por medio de Jesucristo. Eso es lo que el sermón de la semana pasada. Y el texto que vamos a predicar el día de hoy es básicamente la continuación de esa cadena de bendiciones que es irrompible, que recibimos por causa de nuestra justificación por la fe sola. Por ahí creo que dejé mi agua, Chel, ¿la puedes traer, por favor? Ajá. Entonces vayamos al texto, lo voy a leer desde el versículo 1 para conectarme con el versículo 6 al versículo 11, que es el que nos compete el día de hoy. Gracias, amado hermano.
Ya estás en Romanos 5. Dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, dice Pablo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, del 6 al 11 es el texto que predicamos hoy. Porque mientras aún éramos, quiero que veas los énfasis entre el pasado y el presente. Hay varios énfasis en esta porción del 6 al 11. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, estando mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la consolación. El título del mensaje de hoy es El inmensurable amor de Dios en Cristo por pecadores. El inmensurable amor de Dios en Cristo por el pecador. Y como primer punto de este texto, que sale del texto, hermanos, vamos a ver primeramente la seguridad del creyente por la demostración del amor de Dios. La seguridad del creyente por la demostración del amor de Dios, del versículo 6 al 8 que ya leímos. Pablo continúa tratando que la iglesia en Roma, que son sus destinatarios, él está tratando que esta iglesia tenga un entendimiento claro, preciso de la justificación por la fe sola. Porque Pablo está viendo que entre más conozcan y entiendan los beneficios de la justificación por la fe sola, eso mismo les va a ayudar a esta iglesia en Roma a atesorar el sacrificio de Cristo, y les dará no solamente la bendición de atesorar y valorar el sacrificio de Cristo en la cruz, sino que también les va a dar la convicción de salvación que necesitan. La convicción de salvación que trae la justificación por medio de la fe. Y para eso Pablo lo que está tratando de hacer es ayudarles a entender esto, y él usa un ejemplo. Él es un ejemplo y habla acerca del amor de Dios, hace un contraste entre el amor de Dios y el amor humano. Él dice, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, porque difícilmente habrá alguien, dice, difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pablo, el primer ejemplo que usa para hablarles a la iglesia en Roma es hacer un contraste entre el amor de Dios y el amor humano. Y él está diciendo, en otras palabras, es posible que haya una persona dispuesta a dar su vida de manera heroica por otra persona que quizás admire, respete y que lo considere justo. Eso es lo que está diciendo Pablo. O quizás haya una persona que también esté dispuesta a dar su vida
por amor a otra persona. Y a lo mejor tú has visto en televisión películas acerca de cuando están en guerra y quizás hay un soldado, ¿verdad? Que es un compañero de guerra de otro y ese soldado sacrifica su vida para salvar la vida de ese soldado. O quizás puedas ver a una persona que se dedica a ser bombero y cuando hay un incendio en alguna casa, de manera heroica va y salva a un pequeño que tiene mucho valor su vida y lo rescata y quizás pierde su vida en medio de las llamas para salvar a ese niño. Pablo está diciendo, posiblemente existan personas como estas que mueran por admiración, por respeto o porque consideran a una persona que es justa, a una persona que tenga valor su vida. Pero entre los hombres pecadores, nadie encontrará a alguien que esté dispuesto a morir por una persona impía, vil y perversa. No vas a encontrar una persona que muere por otra persona que es impía, vil y perversa. Pablo está tratando de que puedan dimensionar el amor de Cristo, el amor que Cristo demostró por personas como nosotros, amados hermanos, en el que no había ningún atractivo, no había nada que admirar. Eso es sorprendente. De inicio, este texto nos pone contra la pared y nos muestra el inmensurable amor de Dios en Cristo por pecadores como nosotros. Y Pablo empieza a darles algunas características de las personas que fueron los objetos del amor de Dios. Él empieza a dar algunas características de cómo eran estas personas que Dios salvó. Y por ahí van a estar apareciendo las diapositivas. Vamos a estar viendo en esta porción del 6 al 8 estas características de las personas que fueron objetos del extraordinario amor de Dios. Lo primero que dice el versículo 6, dice que cuando éramos débiles, Cristo murió por nosotros. ¿A qué se refiere Pablo cuando está hablando acerca de la debilidad del hombre por cual Cristo murió por ellos? Bueno, la debilidad que Pablo habla no se está refiriendo a la debilidad propia del hombre con todas sus limitaciones y flaquezas del ser humano, sino de la incapacidad de librarnos de las consecuencias de la caída y de la esclavitud del pecado. En pocas palabras, Pablo está hablando de esta debilidad acerca del hombre. La debilidad es una impotencia moral para responder y hacer lo justo y hacer lo bueno. Una impotencia moral, se refiere a esa debilidad. Lo segundo de los que fueron objetos del amor de Dios es que cuando éramos pecadores o cuando eran pecadores, Cristo murió por nosotros. Mira lo que dice el versículo 8, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Si nosotros podemos hacer una reflexión acerca de cuál era nuestro estado, hermanos, cuando Cristo murió por nosotros, que ya lo menciona Pablo aquí, débiles y pecadores. Débiles y pecadores. Éramos pecadores que nosotros nos negábamos a adorar a Dios. Pecadores que nos negábamos a venir a Él, a servirle a Él. Pecadores que no éramos dignos de ser amados por Dios. Alejados de Dios. En esa condición, amados hermanos, en esa condición, Dios mostró su amor para con nosotros. En esa condición en la que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. No sé si esta
Eso es lo que está diciendo Pablo a la iglesia en Roma, tiene el poder como para sorprenderte el día de hoy. Hemos escuchado el Evangelio muchas ocasiones y quizás hay verdades que ya no nos sorprenden. Y Pablo está tratando aquí de refrescar la memoria de esta iglesia en Roma y refrescarnos también nosotros la memoria de que cuando nosotros vivíamos en desobediencia, en rebeldía, amando nuestro pecado, cuando no teníamos ningún deseo de ser librados del pecado, cuando no queríamos y no podíamos buscar a Dios, fue que en esa condición Dios tomó la decisión de amarte, hermano. ¿Te sorprende eso? Estoy seguro que sí te sorprende. En esa condición, Dios tomó la iniciativa de amarte. Él tomó la decisión de amarnos, entregando a su Hijo, clavándolo en una cruz para que Él muriera como nuestro sustituto. Por eso el apóstol Juan dice en 1 de Juan 4:10, en esto conocemos el amor. En esto conocemos el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, no, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Déjame decirte, amado hermano, que rescatar pecadores rebeldes como nosotros es el acto de amor más sorprendente que nosotros pudiésemos haber conocido. Pero este amor que dice Juan, en esto conocemos el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Toda persona que ha conocido y que ha experimentado el inmensurable amor de Dios, no puede permanecer igual. El amor de Dios lo va a transformar. El amor de Dios lo va a cambiar. Porque en 2 de Corintios 5:14 dice Pablo hablando a esta iglesia de Corintio, pues el amor de Cristo nos apremia, nos pone en aprietas, nos acorrala, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, y por siguiente todos murieron. Y por todos murió. ¿Con qué propósito? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Te das cuenta que el amor de Dios, al conocer el amor de Dios, al experimentar el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, eso inevitablemente nos va a llevar a un cambio? ¿Cuál es ese cambio? El que está diciendo Pablo ahí a los Corintios. Para que nosotros ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Amados hermanos, todos nosotros aquí, empezando conmigo, todos nosotros aquí necesitamos crecer. Necesitamos crecer en el conocimiento de la excelencia y la perfección del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a vivir para Dios y no vivir para nosotros mismos. De hecho, para eso fuimos creados todos nosotros. Nosotros fuimos creados para la gloria de Dios. Fuimos creados para la gloria de Dios y gozar de Él para siempre. Cuando no tenemos un entendimiento claro acerca del amor de Dios en Cristo por nosotros, pues no hemos entendido muy bien el Evangelio. Yo creo que cada vez que un creyente va acumulando años en el Evangelio, el verdadero creyente
puede darse cuenta de una cosa, hermano. Y no sé si vas a estar de acuerdo conmigo o no, pero el verdadero creyente que va acumulando años en el Evangelio, el verdadero creyente puede darse cuenta de una cosa. Puede darse cuenta de lo siguiente, que un entendimiento defectuoso del Evangelio lo llevará a una vida cristiana defectuosa. Te lo digo porque yo mismo he experimentado eso. Cuando más tengo una claridad del Evangelio, cuando más tengo un entendimiento del Evangelio conciso y preciso, puedo vivir conforme al Evangelio. Pero si no tengo un entendimiento correcto del Evangelio, un entendimiento defectuoso del Evangelio, mi propia vida cristiana se va a convertir en una vida defectuosa. Por eso es importantísimo que todos nosotros aquí crezcamos en el conocimiento y la excelencia y la perfección del amor de Cristo por nosotros. La otra condición que menciona Pablo en el versículo 10 es que éramos enemigos de Dios y Cristo murió por nosotros. Cuando estábamos sin Cristo, éramos enemigos de Dios, que estábamos en franca guerra contra Dios y contra su reino. Así estábamos. Aunque posiblemente no podamos entender de que cómo vivíamos ahora, antes de Cristo, nuestras vidas, aunque fuéramos personas que hacíamos buenas cosas, a pesar de todo eso, la condición en la que estábamos nosotros, Pablo mismo lo dice, sin Cristo, es que éramos enemigos de Dios y estábamos en franca guerra contra Dios. Y eso nos ayuda a entender o a dimensionar un poco más el amor de Dios por nosotros, los pecadores. Porque amar a una persona impía, como dice Pablo, que Cristo murió por los impíos. Amar a una persona impía, vil, perversa, y que además es tu enemigo, es tu rival. Ese es un amor extravagante sin límite de parte de Dios, incondicional. Quiero hacer énfasis de nuevo en esto, amados. Si no entendemos nuestra condición antes de Cristo, nuestra condición de bancarrota espiritual, antes de que Cristo nos salvara, no entenderemos la dimensión del amor y la gracia de Dios por nosotros. El texto que más ilustra la condición en la que nos encontramos antes de Cristo está en Efesios 2, versículo 1. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. Esa era nuestra condición. Y nosotros necesitamos escuchar una y otra vez el Evangelio, una y otra vez el Evangelio, para recordar de dónde nos alcanzó Dios. Eso me lleva a mi segundo punto, que es la seguridad del creyente por la posición alcanzada en Cristo. Eso lo vas a encontrar en los versículos del 9 al 12. Volviendo aquí a mi Biblia en Romanos.
Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. De nuevo, Pablo sigue en el mismo argumento, en la misma línea de pensamiento, y quiere que los cristianos de esta iglesia en Roma conozcan plenamente las garantías de la justificación por medio de la fe sola. Y él por eso está usando como este argumento que va de menos a más, y se refiere con esta frase de a un argumento que va de menos a más, y él lo está utilizando, está diciendo mucho más, habiendo sido justificados por su sangre, seremos salvos de la ira. En otras palabras más sencillas, lo que Pablo está diciendo ahí, si Dios nos justificó cuando éramos pecadores, desobedientes, rebeldes y enemigos, cuanto más ahora Él tiene el poder de librarnos de la ira final a todos los que han sido justificados por medio de la muerte de Jesucristo. Él está diciendo eso. Y de hecho tengo que hacer un alto ahí para decirles que si hay alguien que está aquí sin Cristo, alguien que no tiene a Cristo como su suficiente Salvador, todos aquellos que no se han refugiado en Cristo tendrán que enfrentar ese día. El día que dice Isaías 13:9, el día de la ira del Señor para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. Si hay alguien aquí sin Cristo, no se ha refugiado en Cristo, vas a tener que enfrentar ese día de la ira de Dios. Así que mi consejo, amado amigo que estás aquí, corre por tu vida. Escápate por tu vida. Corre a Dios y Él tendrá misericordia de ti. Él tendrá misericordia de ti. Él se va a complacer en extenderte su gracia para liberarte de ese día de la ira de Dios, de la desolación y la destrucción de los pecadores. Corre a Él. Corre a Él. Pablo también está añadiendo que seremos salvos de la ira de Dios, pero también está diciendo que fuimos reconciliados con Dios. Fuimos reconciliados con Dios. Se está tratando de que esta fuerza de convicción, de seguridad de salvación esté sobre de esos creyentes en Roma, de afirmar la justificación por medio de la fe. Y él está diciendo, ya fuimos reconciliados con Dios cuando éramos enemigos. Cuando éramos enemigos, Dios nos reconcilió con Él, dice el versículo 5:10. Esa amistad que ahora podemos gozar de comunión, de compañerismo con Dios, tuvo un alto precio, ¿verdad? Tuvo un alto precio. Fue posible solamente por la muerte de Jesucristo. Allí, en la cruz, quedó muerta la enemistad entre Dios y los pecadores que se acercan en arrepentimiento y fe en Jesucristo. Allí en esa cruz quedó muerta la enemistad y Dios extiende la reconciliación a todo aquel que quiera venir a Cristo. Habiendo sido reconciliados, les dice, seremos salvos por su vida. Y de nuevo, Pablo está siguiendo este argumento de darle seguridad y en otras palabras está diciendo acá que si Dios nos atrajo cuando estábamos distanciados de Él, desinteresados de Él, si Dios nos trajo cuando estábamos distanciados, ahora que somos sus hijos reconciliados con Él,
Él asegura la salvación y la glorificación de sus redimidos. Porque si por la muerte de Cristo en la cruz nos reconcilió, mucho más, vuelve a decir Pablo, mucho más por la vida de Cristo resucitado de la muerte, que traspasó los cielos, que se sentó a la diestra de Dios, coronado de majestad y de poder, seremos preservados, salvos, hasta que entremos en la presencia y en la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta que cómo Pablo está tratando de darles certeza de salvación, seguridad de salvación por medio de la justificación, solo por la fe? Pero quiero hacer un alto allí, amados hermanos, para hablar un poquito acerca de esta reconciliación. ¿Cómo fue? Bueno, ya nos dio las características de los hombres que fueron el objeto del amor de Dios, cuál era su condición y cómo Dios los alcanzó. Pero a pesar, y esto es lo que a mí me llama la atención de la reconciliación de Dios con pecadores como nosotros. A pesar de que Dios no fue el causante del alejamiento de Él y nosotros, a pesar de que Él no fue el causante, Dios tomó la iniciativa. Dios tomó la iniciativa para restaurar la relación quebrantada con sus criaturas y establecer una nueva comunión, una nueva relación entre Él y el mundo caído. Dios asumió toda la responsabilidad. Wow. Dios asumió toda la responsabilidad. Pero también, cuando alguien experimenta la reconciliación con Dios, inevitablemente, hermanos, inevitablemente, todos aquellos que experimentan la reconciliación con Dios van a buscar la reconciliación con los demás. Porque si Dios nos reconcilió a nosotros, cuando nosotros no éramos dignos de ser amados, cuando nosotros habíamos ofendido a Dios, éramos sus enemigos, no queríamos saber nada de Dios, y Él nos reconcilió con Él. Todo aquel que experimenta, conoce y experimenta esta reconciliación con Dios, inevitablemente buscará la reconciliación con los demás. Es decir, un cristiano no puede gozar plenamente de la reconciliación con Dios y rehusar reconciliarse o rehusar reconciliar relaciones fracturadas con otros. Ese es un aspecto práctico de la reconciliación para con nosotros. Si hay alguien aquí que Dios lo ha reconciliado con él, pero rehúsa reconciliar relaciones fracturadas con otros y miembros de la familia de Dios, si vives enemistado con otros creyentes, mi amado hermano, mi deber es decirte que tú no eres salvo. O tienes un entendimiento defectuoso del Evangelio. No puede haber creyentes que hayan experimentado la reconciliación con Dios y estén enemistados con otros de la familia de Dios. Eso me lleva al tercer y último punto, que es el gozo y el deleite del creyente está en Dios por medio de Cristo. El versículo 11. Y no solo esto, ya Pablo está refiriéndose acerca de todos los beneficios: paz para con Dios, entrada a la gracia en la cual estamos firmes, esperanza en la gloria de Dios, gloriarse en las tribulaciones,
porque producen carácter, probado, esperanza, reconciliados siendo enemigos. Ya Pablo se está refiriendo a todos estos beneficios. Y no solo esto, dice él, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si te das cuenta, Pablo está hablando de gloriarse aquí y ahora. Él no está diciendo una promesa futura. Él está diciendo, nos gloriaremos en Dios. No está diciendo, ¿verdad?, que es algo que viene en el futuro. Dice, nos gloriaremos en Dios aquí y ahora, por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque ahora hemos recibido la reconciliación. Pablo ha dado suficientes razones. Pablo nos ha dado suficientes razones, no solamente a la iglesia en Roma, sino a nosotros, los creyentes, para regocijarnos en la seguridad de nuestra eterna salvación por medio de la obra de Cristo. Pablo, vuelvo a repetir, concluye diciendo no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios. ¿En dónde debe de estar el regocijo del cristiano? El regocijo del cristiano, el gozo del cristiano, la gloria, el gloriarse del creyente no se halla en los privilegios. No se halla en los privilegios que ya poseemos aquí y ahora, sino en Dios, que es el que nos posee a nosotros. El gozo del creyente, el creyente que se puede jactar y regocijarse en Dios y gloriarse en Dios, es porque la gloria del creyente no se centra, como Pablo les está diciendo, en todos estos beneficios espirituales, en poseer todos estos beneficios, sino porque Dios nos posee a nosotros. Dios es nuestra salvación y nos gozamos y nos gloriamos en Él. ¿Por qué? Porque ahora somos sus hijos reconciliados con Él y disfrutamos de una plena comunión con el Creador de los cielos, el Dios soberano, el Dios todopoderoso. Y ahí debe de estar la gloria del creyente. No en los beneficios que ya poseemos, sino en Dios, que es nuestra salvación. Y los salmistas dejaron plasmado ese pensamiento de que su gozo pleno estaba con Dios, como dice el salmista en 16:11, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Él está hablando acerca de su relación con Dios aquí y ahora. No está hablando de una relación en la que va a entrar en gloria y pueda poder gozarse con Dios. Ciertamente nos gozaremos con Dios allá en la eternidad, pero también aquí y ahora. Porque Dios es nuestra herencia, es nuestra salvación. Por último, déjame recordarte algunas cosas que ya escuchaste en ese sermón. Dios tomó la decisión de amarte, hermano. Tú no la tomaste. Ninguno de nosotros tomamos la decisión de amar a Dios. Ninguno de nosotros tomamos la decisión de acercarnos a Dios. Él nos arrastró a Él. Él extendió sus cuerdas de amor y nos trajo a Él. Él tomó la decisión de amarte a ti, hermano. A ti, hermano. Dios tomó la decisión de amarte a ti. Y te mostró su amor cuando eras rebelde, cuando eras desobediente, cuando eras su enemigo, cuando no tenías ningún deseo de ser librado de tu pecado, cuando no existía absolutamente ninguna razón, ningún atractivo para ser salvado y ser amado por Dios, cuando no eras digno de ser amado por Él. Él tomó la decisión de amarte. Tomó la iniciativa y entregó a su Hijo y lo clavó en una cruz para que muriera en
tu lugar y pudiese ser justificado delante de Dios. Hay momentos en nuestras vidas cristianas que no amamos a Dios como deberíamos amarlo. Digo que todos hemos pasado por ahí en esos momentos. Hay momentos en tibieza espiritual en nuestras vidas. Momentos en que no honramos la palabra de Dios. Momentos en que nos rebelamos su palabra, caemos en pecado y no venimos a Él en arrepentimiento y fe y rechazamos la gracia y el amor de Dios. Hay momentos así en nuestra vida. Si ese es tu caso hoy, amado hermano que estás aquí, si ese es tu caso hoy, no salgas de aquí sin reconciliarte con Dios. No salgas de aquí sin que le digas a Dios, quiero reconciliarme contigo. Quiero restaurar mi relación contigo. Y si hay alguien aquí sin Cristo, como ya hemos mencionado, Dios te ama. Ya te lo mostró en Jesucristo. Ya Dios hizo todo lo que necesitaba hacer para salvarte. Solamente Dios te extiende el regalo de la salvación. Te lo da por gracia. Y si te queda duda acerca del amor de Dios, dice ese versículo, Romanos 5:6, que Dios mostró su amor para ti que cuando aún eras pecador, Él murió por ti. Recibe a Cristo. Si estás sin Cristo, ven a Él, reconcíliate con Él y recibirás beneficios aquí y ahora y beneficios en el futuro. Y el Dios que va a salvarte, si confías en Él, será el Dios de tu salvación, el Dios de tu regocijo, el Dios de tu gozo, porque la palabra dice que en la presencia de Dios hay gozo, plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Voy a invitarte a que te pongas de pie, amado hermano, y si necesitas un tiempo para hablar con Dios, este es el momento. Este es el momento para que tú hables con Dios. Ya sea que le des gracias al Señor. Ya sea que reconozcas